Buen día, hermanos. Buenos días, hermanas. Estamos listos para comenzar otro tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es viernes 8 de julio y vamos a comenzar orando al Señor. Padre, Dios amado, en el nombre de Jesús, rogamos tu dirección, tu guía. Por favor, Señor, enséñanos lo que tienes para nosotros. Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, estamos meditando en un tema especial. Ese tema es nuestro crecimiento espiritual. Y hasta ahora hemos visto que en este tiempo, tristemente, se ha establecido una cultura cristiana donde constantemente, es cierto, se busca desarrollo, se busca un crecimiento espiritual, pero lo hacemos de una forma rápida. En general, los creyentes están buscando mayor crecimiento por medio de libros, literatura, sin discernir muchas veces si es que son medios convenientes o no. Los cristianos están buscando en Internet, buscan predicaciones, estudios, pensamientos, e incluso buscan métodos místicos, sentimientos de euforia y un sinnúmero de experiencias pensando que esto les dará crecimiento. Ahora, no me malentiendan, hermanos, no todo es malo. Sin embargo, si estas actividades o estos medios suplantan, sustituyen a la iglesia local, al estudio bíblico guiado por los pastores y con la comunión de los hermanos, se van a convertir en algo perjudicial. Estamos meditando en el capítulo 15 de Romanos, verso 1, y quisiera que demos lectura a la palabra de Dios. Dice así: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En esta cita bíblica podemos observar y aprender cómo los hermanos se ayudan y se animan mutuamente en el crecimiento espiritual hasta llegar a la madurez en Cristo Jesús. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos conseguir ayuda? ¿Cómo podemos alentar y animar a nuestros hermanos para que tengan un mayor crecimiento en Cristo Jesús? Para poder ayudar, para poder alentar y animar a otros en su crecimiento, es sumamente necesario recordar que nosotros ya fuimos redimidos, que ahora somos libres, estamos libres de la esclavitud del pecado por la obra en la cruz de nuestro Señor Jesús. Él vino al mundo, se humilló, derramó su sangre para pagar nuestros pecados, murió y resucitó, ahora está vivo. El perdón de nuestros pecados está basado únicamente en la obra de nuestro Salvador y Señor y de nuestras vidas. En este verso que dimos lectura en Romanos 15:1, podemos ver a dos personas, a dos cristianos. Uno de ellos es débil y el otro es fuerte. El que es fuerte tiene la obligación de exhortar, de persuadir al débil por medio de la palabra, buscando su edificación para crecimiento en su santidad, para que lleve una vida que glorifica a Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que debemos, significa que necesitamos, estamos obligados. Es decir, tenemos una obligación hacia los hermanos débiles para soportar, para sostener, respaldar con paciencia las flaquezas, las debilidades que tienen en sus vidas. Ahora, es interesante que Pablo pone el peso de todo esto en el hermano fuerte y dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Si queremos ayudar a otro hermano en su crecimiento, la tarea comienza de dentro hacia afuera. Por ejemplo, un hombre no regenerado, un hombre no redimido, se ama a sí mismo por encima de todo. Ese hombre es egoísta, es ambicioso, es calculador y hace todo lo posible para estar por encima de todos, ¿cierto? No importa si tiene que lastimarnos, no importa si tiene que dañar. Él está buscando un propósito y ese propósito es ser favorecido. Pero, al contrario de esto, si una persona es madura, si camina con el Señor, se ha nacido de nuevo, ya ha comenzado a negarse a sí mismo. Ahora ama a su hermano por encima de su ego, por encima de él mismo, por encima de sí mismo. La verdad es que
en la práctica ayudar al crecimiento de los hermanos débiles se hace difícil. Tal vez la gran mayoría del tiempo. Cuando tenemos que tomar una decisión en una situación compleja, en una situación delicada, debemos elegir favorecer a nuestro prójimo en vez de a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra. No debemos insistir en nuestra manera de pensar y hacer las cosas. Debemos ceder, debemos tolerar. Eso es lo que hace el amor. No reclama sus derechos. Si tienes amor en tu enfoque, en lo que quieres enseñar, el amor se va a ajustar y se va a adaptar a otros. Sin embargo, hermanos, se debe tener mucho cuidado, porque cuando nosotros cedemos, cuando nosotros toleramos o favorecemos a un hermano débil, por un lado podemos estar permitiendo que su equivocación continúe, que su extravío todavía se afirme, confirmando la debilidad de ese hermano débil. Más bien, es nuestro deber que nosotros le demos dirección, que les ayudemos, pero no por nuestras propias fuerzas. Debemos ayudarles por la palabra de Dios. Debemos animarles y debemos hacer todo para que ellos puedan madurar. Debemos alentar a que se evalúen en su posición y hayan cambios. Por otro lado, cuando los hermanos fuertes ceden o permiten la debilidad del hermano, toda la iglesia va a sufrir, porque finalmente la iglesia acaba viviendo al nivel de los más débiles y ya. Y esto representa algo equivocado. La vida cristiana se distorsiona cuando hacemos esto. Un ejemplo de tomar decisiones en cuanto a hermanos débiles que fracasaron en su tarea y después de un tiempo volvieron a servir, lo encontramos en el libro de los Hechos. Era un joven, todavía no había crecido y desarrollado espiritualmente. Su nombre era Juan Marcos. Y cuando Pablo y Bernabé se dirigieron, en su primer viaje misionero, ellos necesitaban un ayudante que fuera con ellos. Así que eligieron a Juan Marcos. Evidentemente, hermanos, tenía mucho entusiasmo, estaba lleno de alegría y lo más probable es que él mismo había expresado su deseo de ayudar, de viajar con ellos, de estar con estos hombres en la tarea de compartir el evangelio y comenzar nuevas iglesias. El ser ayudante de ellos podría tener diferentes significados, ¿no? ¿Qué iba a hacer Marcos? Tal vez él tendría la tarea de instruir a nuevos convertidos. Tal vez se preocuparía solamente de servir a Pablo y Bernabé mientras ellos predicaban y estudiaban. En realidad, eso no es tan importante. Lo que sí debemos tener en cuenta es que era un honor, un tremendo privilegio servir a Dios y también servir a dos grandes misioneros. Pero en medio del viaje, ¿no? En medio de lo que estaban haciendo y en medio de las bendiciones del Señor, por razones que no nos menciona la Biblia, Juan Marcos abandonó a Bernabé y a Pablo. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 13, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El compromiso de Juan Marcos era bajo. Su fracaso fue trágico y llamó la atención. Su abandono llegó a ser más visto que su tremendo potencial para servir. Marcos demostró ser una ayuda poco fiable. Su falta de madurez se manifestó claramente. ¿Cuál sería la razón para regresar antes de tiempo? ¿Por qué renunció a este valioso trabajo? Bueno, tal vez le hacía falta regresar a su hogar. Tal vez Marcos prefería trabajar con Pedro más que con Pablo y Bernabé. Podría ser que le tenía miedo también a los peligros del viaje que estaban haciendo. Otra razón puede ser que había celos en él, porque su tío Bernabé había dejado de ser el líder y Pablo llegó a ser. Además, podría ser porque los hermanos estaban dejando a un lado la predicación a los judíos
para ir a predicar el Evangelio principalmente a los gentiles. Nosotros no podemos decir con seguridad la razón por la cual los abandonó, pero hay algo cierto. Juan Marcos fracasó. Dice la palabra, se apartó, abandonó del trabajo, el trabajo del Señor. Y saben, fue en un momento crucial. Abandonó la obra sin las bendiciones de Pablo y tal vez sin la aprobación de su tío Bernabé. ¿Tendría otra oportunidad este joven? ¿Podría volver a trabajar con ellos? Después de esta situación, no se sabe nada de Juan Marcos. Entonces Pablo, después de un lapso de tiempo, propuso a Bernabé que hicieran otro viaje misionero. Después de que lo propuso, Bernabé estaba de acuerdo, estaba alegre, estaba emocionado, pero resolvió llevar con ellos a Marcos. Quizá pensó que se merecía otra oportunidad en el servicio al Señor Jesús. Sin embargo, Pablo rehusó llevarle con ellos debido a lo que había pasado anteriormente. Él los había abandonado. Entonces se enfrentaban a un desacuerdo, a una discusión por el deseo de su gran amigo de llevar a su sobrino. Y saben, el resultado de la discusión fue que no viajarían juntos. Así que Pablo se juntó con Silas, por un lado, y Bernabé con su sobrino Juan Marcos, y fueron a la isla de Chipre para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y como su nombre lo indica, Bernabé, el hijo de consolación, trabajó con Marcos, pensando que era un discípulo en construcción, que estaba creciendo. Más tarde, Marcos regresó a Jerusalén y bien podemos pensar que al llegar encontró a Pedro, quien podía entenderle porque él, el apóstol Pedro, también había fracasado. Y es en medio de todo este tiempo de fracaso que tanto Bernabé como Pedro habían hecho un trabajo de restauración, habían hecho un trabajo de instrucción, le habían enseñado para que Marcos crezca en su conocimiento y también crezca en madurez espiritual. Después de 11 años, hermanos, se vuelve a mencionar el nombre de Juan Marcos y encontramos que las heridas de Pablo habían sido ya sanadas. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, cuando Pablo escribe, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Los años habían hecho la gran diferencia en Marcos. Había crecimiento y había renovado su compromiso. Además, Juan Marcos hizo una contribución magnífica. El segundo libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos, fue esa contribución. ¿Saben? Dios lo utilizó para escribir una biografía inspirada del Señor Jesús. ¿Cómo puede explicarse semejante cambio? ¿Cómo hubo esa transformación? ¿Qué pasó? Hermanos, la respuesta es la obra del Espíritu Santo. Él se encarga en auxiliar y renovar a la vida de los creyentes para que todos lleguemos a la plenitud de la madurez espiritual en Cristo Jesús. Además, Dios estaba utilizando a sus hijos más fuertes en la fe para lograr el crecimiento espiritual de Marcos. Por ejemplo, Pedro lo discipuló, le enseñó. Bernabé vio el potencial que tenía, así que tuvo paciencia, le entrenó y fue creciendo hacia la madurez en Cristo Jesús. Todos los hombres de Dios demostraron la aplicación práctica de lo que dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermano, hermana, tal vez tú conoces a alguien, a un hermano débil, a un hermano que ha caído, que ha fracasado. Tal vez puedes pensar que su error ha sido grave. Pero sabes, hermano, no le vayas a dar por perdido. Dios no lo ha hecho. Tú puedes ser un instrumento del Señor para que esta persona recobre su posición anterior. Puedes ser un instrumento para que tú le ayudes a salir del fracaso y convertir ese fracaso en una gran oportunidad para servir mejor
a nuestro Señor. Hermanos, necesitamos vivir vidas que estén moldeadas por nuestro Señor Jesucristo. Debemos pensar menos en nosotros mismos y más en los demás para la gloria de nuestro Dios. Y esto solo es posible teniendo presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Solo esto se puede hacer cuando nosotros estamos dispuestos a amar a los demás, cuando estamos dispuestos a ser utilizados como instrumentos en las manos del Señor para ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque aún en nuestras fallas, Señor, aún en nuestra inmadurez, tú siempre estás actuando por medio del Espíritu Santo. Padre, te agradecemos porque nos ayudas, nos levantas. Y además, Señor, tú estás utilizando a hombres que tú has puesto en la iglesia para nuestro beneficio, Señor. Te rogamos que nos ayudes a amar a los demás, que nosotros, si somos hermanos fuertes, amemos a los débiles, pero que no los dejemos ahí, que les ayudemos a crecer espiritualmente, que les ayudemos a crecer en su conocimiento de ti, para que ellos puedan vivir una vida que te agrada, una vida que lleve gloria. Y también a nosotros, Señor, ayúdanos, porque queremos servirte, porque queremos ver nuestras vidas a tus pies, Señor, y que te demos gloria con nuestros frutos. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, Dios bendiga sus vidas, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima vez. Gracias.